El breadboard Arduino o Arduino en breadboard es el circuito más simple para trabajar con la plataforma Arduino. Para esto, los componentes principales requeridos son dos, básicamente. Necesitamos un microcontrolador ATmega 328 con el bootloader de Arduino pregrabado. Puede ser el bootloader del Arduino Uno o del Arduino 2009. Yo lo he probado con ambos y ambos funcionan perfectamente. En segundo lugar, necesitamos una interfaz USB a UART para programar nuestro Arduino en breadboard. Nosotros usaremos una interfaz USB a UART basada en el chip FT232. Sin embargo, ustedes pueden usar cualquier otra interfaz USB a UART genérica, aunque esté basada en otro chip diferente. Luego necesitamos también algunos componentes secundarios, los cuales son muy pocos. Necesitamos, por ejemplo, un resonador de 16 MHz, necesitamos algunas resistencias, capacitores y un LED, entre otras cosas más. Este es el circuito del breadboard Arduino. Fíjense que tenemos acá el microcontrolador ATmega 328 en el cual está basado el Arduino Uno y el 2009 también. Y es un circuito muy simple. Tenemos acá conectado el resonador de 16 MHz a los pines 9 y 10 del microcontrolador. Alternativamente, ustedes pueden usar, en vez de un resonador, un cristal. Para ello deben reemplazar el resonador por este circuito que ven a la izquierda, en el cual se ve al cristal de 16 MHz con dos capacitores de 22 picofaradios. Obviamente, usando el resonador el circuito es mucho más compacto, pero si en vez del resonador cuentan solamente con un cristal, entonces pueden usar este circuito alterno y lo único que deben hacer es reemplazar el resonador con el circuito del cristal, conectando estas dos terminales al aire en los pines 9 y 10. Luego tenemos acá el circuito de reset para el microcontrolador, que consta básicamente de esta resistencia, y acá tenemos el botón pulsador para el reset. A la derecha, fíjense, en la parte inferior, tenemos un LED conectado al pin 19 del microcontrolador. ¿Sí? Tenemos un LED que va conectado a tierra mediante esta resistencia de 220 ohmios. El pin 19, que corresponde con el pin de entrada y salida PB5 en el microcontrolador, es el pin que corresponde a la entrada y salida digital número 13 en la plataforma Arduino. Para los que están familiarizados con las placas Arduino Uno o 2009, ustedes saben que estas placas incluyen un LED de pruebas en la placa, el cual está conectado a la entrada y salida número 13 en la plataforma Arduino. Este es el LED que vamos a usar para ese propósito, ¿sí? Luego acá tenemos el cabezal de conexión de la interfaz USB a UART y las señales que debemos conectar entre la interfaz y el circuito del microcontrolador son las siguientes. Primero, debemos conectar la tierra de la interfaz USB a UART con la tierra del circuito, obviamente. Luego, la señal de transmisión desde la interfaz a la entrada de recepción del microcontrolador y la entrada de recepción de la interfaz a la salida de transmisión del microcontrolador. Adicionalmente, necesitamos conectar la señal Request to Send o RTS desde el cabezal USB a UART a la entrada de reset del microcontrolador a través de un capacitor de 0.1 microfaradios. Esta es la señal que el IDE de Arduino usa para resetear automáticamente al
microcontrolador cuando se realiza la programación o la carga de Sketch en el Arduino. Y por último tenemos acá un circuito de un regulador de voltaje que nos convierte 9 volts DC a la entrada a 5 volts a la salida, y que podemos usarlo para alimentar el circuito del microcontrolador. Fíjense entonces que en resumen el circuito básico, el circuito mínimo para trabajar con Arduino es muy simple. En este gráfico podemos apreciar la correspondencia entre el pinout del microcontrolador Atmega 328 y el pinout de la plataforma Arduino. En este caso tenemos básicamente a las etiquetas en color amarillo claro que corresponden con el pinout del microcontrolador, y las etiquetas en color rosa que corresponden con la nomenclatura de las entradas y salidas que se utiliza en la plataforma Arduino. Por ejemplo, fíjense que la entrada y salida 0 de Arduino corresponde con la entrada PD0 en el microcontrolador, que está en el pin 2. La entrada y salida 1 en el Arduino corresponde con el pin PD1 en el microcontrolador, que está en el pin número 3 del chip, y así sucesivamente. Tenemos a la entrada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ahora, fíjense que en el caso de la entrada salida número 13 de Arduino, a la cual está conectado, recuerden ustedes, el LED de prueba que viene incluido en las placas. Este pin número 13 corresponde con el pin PB5 del microcontrolador, que a su vez está en el pin 19 del chip. Esta es la interfaz USB a UART que nosotros vamos a usar para este ejemplo. Es una interfaz genérica. Fíjense que acá tiene un cabezal de conexión para las señales del puerto serial, y a su vez esta interfaz también sirve para, entre otras cosas, para programar módulos XBee. Ustedes pueden apreciar acá que cuenta con un cabezal en el cual se conectan los módulos XBee. Sin embargo, esta es una interfaz USB a UART genérica, y podemos obtener las señales seriales, ya sea desde este cabezal de conexión que ustedes ven acá, o conectando cables directamente a este zócalo donde se conectan los módulos XBee. Esta interfaz está basada en el chip FT232. Sin embargo, como ya dije, ustedes pueden usar cualquier otra interfaz USB a UART genérica que esté basada en cualquier otro chip. El procedimiento para hacer funcionar el Arduino en el breadboard es el siguiente. Primero, armamos el circuito que ya vimos hace unos instantes. En segundo lugar, debemos instalar los drivers para la interfaz USB a UART que vamos a usar, si es que aún no los tenemos instalados. En el caso de la interfaz que vamos a usar nosotros, este es el enlace para la descarga de los drivers. Voy a hacer clic en el enlace para mostrarles. Esta es la página de descarga para los drivers del chip FT232. En esta página ustedes deben ir a la sección que dice BCP Drivers. Acá encuentran drivers para los sistemas operativos más importantes, desde Windows, que incluye la versión 8.1, también hay para Linux, Mac OS X y también para las Windows CE. Dependiendo de la arquitectura, acá ustedes encuentran la versión apropiada. Yo les recomiendo bajar el archivo que se encuentra en esta sección de comentarios, la cual generalmente muestra la última versión del driver y está disponible como un ejecutable. ¿Sí? Hagan ustedes clic en este enlace que dice Setup Executable
y eso debería descargarles el archivo ejecutable. Descargan ustedes este archivo, en su PC lo corren y los drivers se instalan de manera automática. Solamente deben seguir el procedimiento y las instrucciones que aparecen en pantalla. Una vez instalados los drivers de su interfaz, deben bajar e instalar el entorno de desarrollo integrado de Arduino si es que aún no lo tienen. Si no lo tienen, este es el enlace del cual lo pueden descargar. Voy a hacer clic en el enlace para mostrarles la página de descarga. Fíjense, acá dice descarga del software de Arduino. Más abajo encontramos Arduino IDE y a la fecha la última versión del IDE de Arduino es la versión 1.05. Acá tienen las versiones para Windows, para Mac OS X y también para Linux. Acá tenemos dos versiones del Arduino, una que viene en versión exe, un instalador .exe, y acá tenemos una versión que viene comprimida en un archivo zip. Yo prefiero usar el archivo zip porque en este caso lo único que uno debe hacer es bajar el archivo zip, descomprimirlo en una carpeta y ya está listo para usarse. Además que esa carpeta es portátil, una la puede mover del disco duro a un pendrive, por ejemplo, y debería funcionar sin problemas. Pero si ustedes prefieren el instalador exe, también funciona de la misma manera. En un cuarto paso vamos a conectar la interfaz USB a UART a la PC. Eso lo voy a hacer en este momento. Fíjense que acá ya tengo mi circuito armado. Tengo los drivers de la interfaz instalados. Tengo también el IDE ya descargado en mi máquina e instalado. Voy a ahora conectar el cable USB de la interfaz a mi PC en este momento. Muy bien, acabo de conectar la interfaz. Ustedes obviamente recuerden, deben conectar la interfaz después de haber instalado los drivers. Y si ustedes ingresan al administrador de dispositivos o Device Manager en inglés, como yo lo estoy haciendo ahora, en la sección que dice puertos COM y LPT, acá debería aparecer listado la interfaz, ¿sí? Con el nombre de USB Serial Port, COM y un número que de una PC a otra varía. En mi caso le ha sido asignado el puerto COM32. Este es el número de puerto que vamos a elegir luego cuando tengamos que programar el Arduino. Acá ustedes podrían tener listados más de un puerto dependiendo de su máquina. En mi caso solamente tengo este. Una vez que ustedes conectan la interfaz a la PC, deben esperar que transcurran unos segundos. Luego entran al administrador de dispositivos y deberían ver ahí listada su interfaz, más o menos como ustedes ven acá en el caso mío, si es que los drivers están correctamente instalados. En un quinto paso vamos a abrir el IDE de Arduino. Tengo yo acá el icono de ingreso a Arduino y hacen doble clic en el icono. Eso debería llevarles a abrirles una ventana en blanco del entorno de desarrollo de Arduino. Una vez que tenemos abierto el IDE de Arduino, por si acaso IDE en inglés es Integrated Development Environment, ¿sí? O entorno de desarrollo integrado. En el IDE vamos a seleccionar el tipo de Arduino según el bootloader que tenemos grabado en el microcontrolador. Luego vamos a seleccionar el puerto COM asignado a la interfaz USB a UART que estamos usando. Y por último vamos a abrir y grabar un programa de prueba para ver que todo funcione correctamente. Muy bien, entonces vamos a seleccionar el tipo de Arduino en el IDE. Para ello nos vamos al menú Tools y en la opción Board, acá tenemos listados los tipos de Arduinos disponibles.
Ahora, fíjense que, como había dicho al principio, este microcontrolador ya debe venir programado con el bootloader de Arduino. Generalmente uno puede comprar este microcontrolador con el bootloader de Arduino ya grabado, pregrabado en el mismo. De otro modo, si ustedes compran el microcontrolador vacío, necesitan un programador ABR para grabar el bootloader. El bootloader, para los que no están enterados, es un pequeño programa, es un programa muy pequeño que se carga previamente en el microcontrolador y que permite que éste pueda comunicarse con el entorno de desarrollo integrado. Ese bootloader es el que permite grabar o bajar los programas desde el IDE a la memoria del Arduino para que éste pueda correr el programa. ¿Sí? Entonces, si no tenemos el bootloader pregrabado, no hay forma de que este microcontrolador se entienda con el entorno de Arduino. Así que necesitamos un microcontrolador pregrabado con el bootloader, que puede ser del Arduino Uno o del Arduino Duemilanove. En mi caso, yo tengo un microcontrolador con bootloader de Arduino Uno. Entonces, en el menú Tools y la opción Board debo elegir Arduino Uno. Luego, en el mismo menú Tools, en la opción Serial Port, deben elegir el puerto serial asignado a la interfaz, que en mi caso, si ustedes recuerdan, era el COM32. Si acá les sale una lista de varios puertos, entonces ustedes obviamente deben elegir el número de puerto correcto. Por último, me voy a ir al menú File y en la opción Examples me voy a ir a la subopción que dice Basics. Ahí elijo el programa de prueba Blink, que es el programa más simple, es uno de los ejemplos más simples en el IDE de Arduino, que lo único que hace es parpadear el LED conectado al pin 13 que viene incluido en las placas Arduino y que nosotros lo estamos conectando acá también en el breadboard. Acá este LED de color verde que ustedes ven acá está conectado al pin 13 en el entorno Arduino. Vamos a grabar este programa de prueba. Sin embargo, antes de grabar el programa, quisiera explicarles algo más respecto a las conexiones entre la interfaz y el microcontrolador. Fíjense que acá de la interfaz, en el cabezal delantero de esta interfaz, yo he conectado los cables tengo acá el cable de color marrón, que es tierra, y los cables verde y azul, que corresponden con transmisión y recepción serial en la placa. Lo que este cabezal delantero no tiene es la señal Request to Send que necesitamos para resetear al microcontrolador. Pero esa señal está disponible en el socket o en el zócalo de conexión XBee que está más atrás. Entonces, este cable de color naranja corresponde con la señal Request to Send, que en este caso la estoy sacando del zócalo de conexión XBee. Entonces, ustedes obviamente deben usar una interfaz USB a UART que tenga las 4 señales, incluyendo la señal Request to Send. De otro modo, no van a poder programar fácilmente al Arduino en el breadboard. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a descargar el programa de prueba. Voy a hacer clic en el botón Upload. Fíjense, acá me dice que está compilando el sketch, que lo está descargando. Descarga completa. Y tenemos al LED del pin 13 parpadeando tal como se espera. Si bajamos el retardo en el programa de ejemplo y volvemos a cargar el programa, entonces deberíamos notar un parpadeo un poco más rápido. Y sí, efectivamente el parpadeo es un poco más rápido en el LED, lo cual nos muestra que
nuestro breadboard Arduino o Arduino armado en un breadboard está funcionando correctamente.